En este vídeo vamos a explicar cómo se formó el Sistema Solar y nuestro planeta, la Tierra. Y empezaremos hablando del nacimiento del Sistema Solar. Y a modo de resumen diremos que las 5 fases fueron las siguientes: la nebulosa inicial, el colapso gravitatorio, la formación de una protoestrella, el nacimiento del Sol y el nacimiento de los planetas. Vamos a verlo ya con todo detalle. La historia de nuestro planeta está íntimamente relacionada con la historia del Sistema Solar. El universo tiene unos 13.600 millones de años. Bien, pues hace 4.600, en lo que es ahora el Sistema Solar, existía una nebulosa de gas, rocas y polvo cósmico. Esta estaba compuesta de átomos de hidrógeno y helio principalmente, junto a una cantidad pequeña de elementos más pesados procedentes de supernovas. Las supernovas son estrellas que han explotado. Precisamente esta nebulosa fue perturbada por unas ondas de choque generadas por una supernova cercana, iniciándose el siguiente proceso. La nebulosa giró sobre sí misma y muchas partículas chocaron y se juntaron. Al tener más masa, la fuerza de gravedad inició un proceso de contracción y como la nebulosa estaba en rotación, la fuerza centrífuga aumentó y no creó una esfera, sino un disco aplanado, el llamado disco protoplanetario. La mayoría de los elementos en rotación se acumularon en su centro, aumentando la velocidad de giro sobre sí mismo. De esta forma aumentó la temperatura, generando una protoestrella. Y la gravedad ejercida por la gran masa central de esta protoestrella hizo que el resto de partículas se fuesen disponiendo a diferentes distancias según su densidad, creándose unos protoplanetas. En la protoestrella siguió aumentando la temperatura, y esto provocó la fusión de los átomos de hidrógeno, dando lugar a átomos de helio y a una enorme cantidad de energía, es decir, el nacimiento de una nueva estrella, el Sol. Bien, pues alrededor del Sol, en cada uno de los anillos, a causa de la fuerza de gravedad, se fueron condensando todas las partículas en una gran masa, formándose primero los protoplanetas y luego los planetas. A esto se le llama la teoría de la acreción planetesimal. Acreción planetesimal significa el crecimiento de un cuerpo por agregación de otros cuerpos menores. Pero, ¿qué pasó entonces entre Marte y Júpiter? Bueno, pues que allí las partículas no llegaron a juntarse, por lo que hay actualmente un cinturón de asteroides. De haberse juntado, se hubiera formado un nuevo planeta. En esta imagen tenemos una recreación del Sistema Solar con los planetas girando alrededor del Sol. Y este sería el Sistema Solar en la actualidad, que evidentemente todavía sigue evolucionando. Y una vez hemos sabido cómo se formó el Sistema Solar, vamos a ver cómo se formó nuestro planeta, la Tierra. En sus inicios la Tierra era una gran bola de fuego y su superficie era un océano de lava a unos 2200 grados centígrados. Su atmósfera se componía de CO2, nitrógeno y vapor de agua, pero poco a poco se fue enfriando. Pero cuando estaba girando alrededor del Sol, sufrió un impacto de un segundo planeta que estaba en la órbita de la Tierra, el planeta Theia. Esto ocurrió hace unos 4.500 millones de años. El tamaño de Theia era el de Marte y orbitaba detrás de la Tierra, pero a una velocidad mayor. Este impacto fue lateral, no provocando así la destrucción de nuestro planeta, sino que gran parte de su superficie se desprendió y quedó retenida por el campo gravitatorio terrestre. Y estos restos dispersos del choque empezaron a orbitar con la Tierra en forma de anillo. Pero por acreción, tal y como hemos comentado antes, se juntaron y enfriaron, dando lugar a la Luna. Los elementos más pesados de Theia, el hierro y el níquel, se hundieron formando el núcleo. Los silicatos de hierro y magnesio quedaron encima, generando el manto. Y los menos densos, los silicatos de calcio y sodio, se ubicaron encima, creando con posterioridad la corteza terrestre.
Otra consecuencia del choque fue que el eje de rotación de nuestro planeta dejó de ser perpendicular al plano de giro de la Tierra respecto al Sol, lo que se conoce como plano de la eclíptica, formando un ángulo de 23,27 grados respecto al eje perpendicular. Y esto permite que en nuestro planeta existan las estaciones. Posteriormente, hace unos 3.900 millones de años, la Tierra recibió una lluvia de meteoritos que aportaron mucha agua a la superficie. Y esto provocó la creación de una gran masa de agua precisamente por esta superficie de nuestro planeta. Su temperatura oscilaba entre 70 y 80 grados centígrados, y como la Luna estaba mucho más cerca que ahora, antes estaba a 22.000 kilómetros y ahora a 384.400, la fuerza gravitatoria que ésta ejercía sobre el agua hacía que se generasen inmensas olas. 100 millones de años después, el calor interno generó islas volcánicas que se fueron juntando y dieron lugar a los primeros continentes. La lluvia de meteoritos continuaba y aportó compuestos orgánicos que se depositaron en el fondo de los océanos, en los que había chimeneas submarinas que emanaban aguas calientes ricas en minerales. Justo ahí se debieron de formar las primeras células procariotas, que son unos organismos unicelulares sin núcleo cuyo material genético se encuentra en el citoplasma. Y 400 millones de años después, estas células procariotas evolucionaron hacia bacterias que realizaban la fotosíntesis, pero ojo, sin desprender oxígeno, ya que utilizaban el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico en vez de agua. Esta fotosíntesis recibe el nombre de anixogénica, ya que usan ácido sulfídrico. Convierten la energía de la luz en energía química necesaria para el crecimiento, pero sin embargo, y al contrario que las plantas, algas y cianobacterias, en este proceso de transformación de la energía no se produce oxígeno. Recordemos que el oxígeno era un producto venenoso para este tipo de organismos. Y dichas bacterias formaron las primeras estructuras rocosas minerales o estromatolitos en las aguas superficiales. Los estromatolitos son unas estructuras minerales construidas por seres vivos, semejante a los corales, que liberan oxígeno y captan de la atmósfera grandes cantidades de CO2. Las bacterias que vivían en los estromatolitos producían O2 como producto de desecho y causaron la primera extinción en masa del planeta, provocando un cambio drástico en la atmósfera terrestre. Y finalmente, hace unos 2.600 millones de años, las primeras cianobacterias ya realizaron la fotosíntesis con desprendimiento de oxígeno, y por consiguiente este gas aumentó de cantidad en la atmósfera. Las cianobacterias son bacterias capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica. El cambio en la composición de gases de la atmósfera fue tan drástico que todavía perdura en nuestros días. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.